¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran dejar una impresión duradera sin pronunciar una sola palabra? La admiración no siempre se obtiene a través de discursos elocuentes o palabras encantadoras. A veces, la clave radica en el poder del silencio y en la forma en que nos presentamos al mundo. En este vídeo, descubrirás 9 formas sorprendentes de convertirte en una persona admirada, revelando secretos que pocos conocen. Imagina ser esa persona que, con un solo gesto o una mirada, cautiva la atención y el respeto de los demás. A medida que profundizamos en estos métodos, te invitaré a reflexionar sobre la conexión entre tu presencia y la percepción que los demás tienen de ti. Desde la forma en que te mueves en una habitación hasta la energía que irradias, cada detalle cuenta. Prepárate para desvelar los misterios de la admiración silenciosa y aprende cómo puedes transformarte en un referente sin necesidad de decir una sola palabra. La clave está en tu actitud y en los pequeños cambios que, al implementarlos, podrán marcar una gran diferencia. ¿Estás listo para descubrir el poder del silencio? 1. Mantener una postura y lenguaje corporal confiados. Es esencial no solo para proyectar seguridad ante los demás, sino también para influir positivamente en cómo nos sentimos con nosotros mismos. La postura juega un papel crucial en nuestra autopercepción. Cuando nos mantenemos erguido, con los hombros hacia atrás y la cabeza en alto, enviamos señales a nuestro cerebro de que estamos en control y somos capaces. Esta simple acción puede cambiar la química de nuestro cuerpo, aumentando los niveles de hormonas relacionadas con la confianza y reduciendo aquellas asociadas con el estrés. Además, al adoptar una postura abierta y receptiva, como tener las manos visibles y evitar cruzar los brazos, fomentamos una atmósfera de accesibilidad y disposición para interactuar. Esto no solo mejora nuestras interacciones sociales, sino que también nos ayuda a ser más asertivos, lo que es vital en entornos profesionales y personales. El lenguaje corporal va más allá de la postura, incluye gestos, expresiones faciales y el contacto visual. Utilizar gestos naturales mientras hablamos puede enfatizar nuestros puntos y hacer que nuestras palabras sean más convincentes. El contacto visual es otra herramienta poderosa. Mirarnos a los ojos mientras hablamos o escuchamos a otros transmite interés y sinceridad. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio. Un contacto visual demasiado intenso puede resultar incómodo, mientras que evitarlo puede indicar inseguridad. Practicar la atención plena en nuestra comunicación no verbal nos permite ajustar y mejorar nuestras interacciones. Al prestar atención a nuestro propio lenguaje corporal y el de los demás, podemos adaptarnos a las dinámicas sociales, creando un ambiente más fluido y colaborativo. Con el tiempo, desarrollar una conciencia sobre nuestra postura y lenguaje corporal no solo fortalecerá nuestra presencia ante los demás, sino que también cultivará una profunda sensación de confianza interna que se reflejará en cada aspecto de nuestra vida. La práctica constante es clave para interiorizar una postura y un lenguaje corporal confiados. No se trata solo de saber cómo actuar en situaciones sociales, es vital integrar estos hábitos en nuestra vida diaria. Esto puede incluir ejercicios de visualización en los que nos imaginamos a nosotros mismos en situaciones desafiantes, proyectando confianza y éxito. También es útil recibir retroalimentación de amigos o colegas sobre cómo perciben nuestro lenguaje corporal, lo que puede proporcionar información valiosa para ajustar y mejorar nuestra comunicación no verbal. Asimismo, participar en actividades que fomenten la expresión personal, como el teatro o la oratoria, puede ser una forma divertida y efectiva de desarrollar confianza en nuestra presencia física y verbal. En definitiva, al trabajar en nuestra postura y lenguaje corporal, no solo transformamos cómo nos ven los demás, sino que también cultivamos un sentido interno de poder y autoconfianza que nos acompañará en cada faceta de nuestra vida. Así, en lugar de dispersar tu energía en múltiples direcciones, puedes concentrarte en lo que realmente importa y experimentar una sensación de propósito que te motiva a seguir adelante. La consistencia en tus acciones no solo impacta en tu desarrollo personal, sino que también influye en cómo los demás te perciben y cómo te relacionas con ellos. Las personas valoran la coherencia, confiará más en alguien que actúa de manera consistente, ya que esto demuestra integridad y responsabilidad. Construir relaciones sólidas, ya sea en el ámbito personal o profesional, depende en gran medida de tu capacidad para mantener tus promesas y ser confiable.
Esto también implica ser paciente contigo y entender que el cambio no ocurre mismo de la noche a la mañana. La clave está en la repetición y el esfuerzo continuo. Cada pequeño paso que tomes hacia tus metas contribuye a la creación de un patrón de comportamiento que te beneficiará a largo plazo. Recuerda que incluso los más grandes logros son el resultado de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Por lo tanto, establece tus intenciones, haz un plan y comprométete a actuar de manera coherente. La suma de tus esfuerzos diarios, aunque parezcan pequeños, se convertirá en una poderosa fuerza transformadora en tu vida. Finalmente, es importante celebrar tus logros, por pequeños que sean, en el camino hacia la consistencia. Cada acción que refuerza tus objetivos merece reconocimiento, ya que cada paso cuenta. La autorreflexión es una práctica útil que te permitirá evaluar tu progreso y ajustar tus acciones según sea necesario. Tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que has logrado y cómo te has mantenido fiel a tus principios. Esto no solo fortalecerá tu sentido de logro, sino que también te motivará a seguir adelante, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. En resumen, ser consistente en tus acciones es un viaje que requiere dedicación, paciencia y una fuerte conexión con tus valores. Con el tiempo, esta consistencia no solo transformará tu vida, sino que también inspirará a quienes te rodean a buscar la misma claridad y propósito en sus propias acciones. La clave es recordar que la transformación y el éxito son el resultado de pequeños esfuerzos sostenidos, y cada acción cuenta en este viaje hacia la realización de tus metas. 3. Mantener la calma bajo presión. Una habilidad vital en cualquier ámbito de la vida, ya sea en el trabajo, en situaciones personales o durante crisis inesperadas. Cuando nos enfrentamos a un momento de alta presión, nuestro cuerpo reacciona de manera instintiva, lo que puede llevar a una respuesta de lucha o huida. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, es esencial aprender a gestionar nuestras emociones y pensamientos. Una de las mejores estrategias es la respiración consciente. Al inhalar profundamente por la nariz, mantener el aire unos segundos y luego exhalar lentamente por la boca, se puede activar el sistema nervioso parasimpático, lo que ayuda a reducir la tensión y promueve una sensación de calma. Practicar esta técnica de respiración en momentos de tranquilidad permite que se convierta en un recurso inmediato en situaciones críticas. Además de la respiración, la preparación y la visualización son herramientas poderosas para enfrentar situaciones estresantes. Al anticipar un evento que podría ser estresante, como una presentación o una reunión difícil, tómate un momento para imaginar el resultado positivo de esa situación. Visualizar el éxito no solo refuerza la confianza en uno mismo, sino que también proporciona una sensación de control sobre el entorno. Asimismo, es importante cultivar una mentalidad de resiliencia. En lugar de percibir los desafíos como amenazas, considéralos como oportunidades para aprender y crecer. Mantener una perspectiva optimista permite que los contratiempos se enfrenten con más determinación y claridad. Con el tiempo y la práctica, mantener la calma bajo presión se convertirá en una respuesta automática, permitiéndote tomar decisiones más informadas y efectivas en cualquier circunstancia. 4. Practicar la autodisciplina. Es una habilidad fundamental que puede transformar tu vida y ayudarte a alcanzar tus metas. En esencia, se trata de la capacidad de controlar tus impulsos, emociones y comportamientos para lograr resultados a largo plazo. Para cultivar la autodisciplina, es crucial establecer objetivos claros y específicos. Estos objetivos deben ser realistas y medibles, lo que te permitirá evaluar tu progreso y ajustar tu enfoque según sea necesario. Además, crear un plan de acción detallado que desglosa tus metas en pasos más pequeños y manejables puede facilitar la implementación de la autodisciplina en tu vida diaria. Por ejemplo, si deseas adoptar un estilo de vida más saludable, comienza por establecer metas diarias como beber más agua o hacer ejercicio durante al menos 30 minutos. A medida que cumplas con estos pequeños compromisos, experimentarás un aumento en tu confianza y motivación, lo que te permitirá asumir desafíos más grandes. Asimismo, es esencial crear un entorno que fomente la autodisciplina. Esto significa rodearte de personas que apoyen tus metas y te inspiren a mantenerte en el camino correcto. La influencia de tus relaciones es significativa,
Busca conectarse con individuos que valoren la autodisciplina y que compartan tus objetivos. Además, minimiza las distracciones en tu entorno. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto, asegúrate de tener un espacio de trabajo libre de elementos que puedan desviarte de tu enfoque, como el teléfono móvil o las redes sociales. La práctica constante de la autodisciplina requiere tiempo y esfuerzo, pero con cada pequeño triunfo, fortalecerás tu capacidad para resistir la tentación y permanecer enfocado en lo que realmente importa. Recuerda que la autodisciplina no es solo acerca de la restricción, también se trata de empoderarte para tomar decisiones que te acerquen a la vida que deseas. Celebra tus éxitos, aprende de los fracasos y, sobre todo, mantén una mentalidad positiva a lo largo del proceso. Con dedicación y práctica, la autodisciplina se convertirá en una parte integral de tu vida, permitiéndote alcanzar tus objetivos y vivir de acuerdo con tus valores más profundos. 5. Ser humilde en tus logros. Una virtud fundamental que a menudo se pasa por alto en un mundo donde el éxito se mide en términos de reconocimiento y prestigio. Ser humilde en tus logros no significa restablecer valor a tus esfuerzos o a tus capacidades. Por el contrario, implica reconocer que el éxito es el resultado de una serie de factores que van más allá de nuestras habilidades individuales. Es fácil caer en la trampa del ego cuando alcanzamos una meta, especialmente si hemos trabajado arduamente para conseguirla. Sin embargo, reflexionar sobre el camino recorrido, las personas que nos han apoyado y las circunstancias que nos han favorecido puede brindarnos una perspectiva más equilibrada. Esta no visión solo fomenta la gratitud, sino que también nos ayuda a mantenernos centrados y conectados con los demás, evitando que nos convirtamos en figuras distantes y arrogantes. Recordar que cada éxito es un peldaño en un camino que nunca termina nos permite apreciar nuestras victorias sin perder de vista la importancia de la colaboración y el apoyo que hemos recibido. Practica la humildad en nuestros logros nos ayuda a cultivar relaciones más significativas y auténticas. Cuando compartimos nuestros éxitos con humildad, abrimos la puerta a un diálogo más genuino y conexiones más profundas con quienes nos rodean. La humildad inspira a otros y puede ser un poderoso motivador para quienes están luchando en su propio camino hacia el éxito. Al mostrar gratitud y reconocimiento por el apoyo recibido, no solo fortalecemos nuestras relaciones personales, sino que también fomentamos un ambiente donde todos se sienten valorados. Ser humilde en nuestros logros nos permite aprender de los demás y estar abierto a la retroalimentación, lo cual es crucial para nuestro crecimiento continuo. En lugar de vernos como el centro de atención, adoptamos una postura más inclusiva, donde el éxito se convierte en una experiencia compartida. Al final, la verdadera grandeza no radica en el reconocimiento que recibimos, sino en la capacidad de inspirar a otros y contribuir al éxito colectivo, creando así un legado duradero que trasciende nuestros propios logros individuales. 6. Ser puntual y respetar el tiempo de los demás. Es una virtud que, aunque a menudo subestimada, tiene un profundo impacto en nuestras relaciones personales y profesionales. Ser puntual no solo refleja una actitud de respeto hacia los demás, sino que también demuestra responsabilidad y compromiso con nuestras obligaciones. Cuando llegamos a tiempo a una cita, reunión o compromiso, estamos reconociendo el valor del tiempo de los demás, lo que puede fortalecer la confianza y el respeto mutuo. Además, ser puntual nos permite aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan, ya que un retraso puede resultar en la pérdida de momentos valiosos, interrumpiendo flujos de trabajo y causando frustración en quienes nos rodean. Por otro lado, la puntualidad nos ayuda a gestionar nuestro propio tiempo de manera más efectiva, creando un hábito de organización que puede repercutir positivamente en otras áreas de nuestra vida. Respetar el tiempo de los demás es fundamental en un mundo que se mueve a un ritmo acelerado. Cada persona tiene sus propias responsabilidades y prioridades, y al hacer que otros esperen, no solo comprometemos su tiempo, sino que también enviamos un mensaje de que su tiempo no es tan valioso como el nuestro. Para fomentar relaciones saludables y efectivas, es crucial ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás. Esto implica no solo ser puntual, sino también planificar con antelación y comunicar cualquier eventualidad que pueda alterar nuestro horario. Si sabemos que no podremos llegar a tiempo, es fundamental avisar con la mayor antelación posible.
Esta consideración no solo muestra respeto, sino que también fortalece la comunicación y la colaboración. La puntualidad y el respeto por el tiempo ajeno son pilares que sostienen una sociedad más armoniosa y productiva, donde cada individuo se siente valorado y apreciado. La puntualidad puede impactar en la percepción que los colegas y superiores tienen de nosotros. Ser conocido como alguien en quien se puede confiar para llegar a tiempo puede abrir puertas a nuevas oportunidades y responsabilidades. La capacidad de liderar mediante el ejemplo, siendo un modelo de puntualidad, puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Esto crea un ambiente de trabajo más cohesivo y eficiente, donde la colaboración y el respeto mutuo prosperan. En definitiva, respetar el tiempo de los demás y ser puntual no solo mejorar nuestras relaciones personales y profesionales, sino que también sienta las bases para un entorno más productivo y armonioso, donde todos se benefician del compromiso y la consideración que todos aportamos. Cultivar esta virtud es una inversión en nosotros mismos y en las personas que nos rodean, contribuyendo al bienestar general y al desarrollo de relaciones más significativas y satisfactorias. 7. Ser generoso sin esperar nada a cambio. Ser generoso sin esperar nada a cambio implica cultivar una mentalidad altruista, en la que el acto de dar se convierte en un fin en sí mismo. Esta forma de generosidad va más allá de simplemente ofrecer ayuda o recursos, se trata de ofrecer tiempo, atención y comprensión a los demás. Cuando actuamos con esta filosofía, liberamos nuestras expectativas, permitiéndonos experimentar una conexión más auténtica con las personas que nos rodean. Este tipo de generosidad puede manifestarse en diversas formas, desde apoyar a un amigo en momentos difíciles, hasta ofrecer una sonrisa o una palabra amable a un desconocido. En cada uno de estos actos, no solo estamos enriqueciendo la vida de los demás, sino que también estamos cultivando una mayor empatía y compasión en nuestro interior. Además, ser generoso sin buscar recompensas tiene un impacto positivo en nuestra salud emocional y mental. Estudios han demostrado que las personas que practican la generosidad de manera desinteresada tienden a experimentar niveles más altos de felicidad y satisfacción en la vida. Este fenómeno se puede explicar en parte por la liberación de endorfinas y otros neurotransmisores asociados con el bienestar, que se producen al ayudar a los demás. Cuando sin esperar nada a cambio, comenzamos a despojarnos de la mentalidad de escasez, fomentando un sentido de abundancia en nuestra vida. Al final, la verdadera esencia de la generosidad radica en el amor y la conexión humana que se crea a través de nuestros actos desinteresados. Practicar esta forma de generosidad nos ayuda a construir una comunidad más fuerte y solidaria, donde el apoyo mutuo se convierte en la norma y la vida se enriquece a través de las relaciones que formamos. Así, ser generoso sin esperar nada a cambio no solo enriquece a quienes reciben, sino que también enriquece nuestra propia vida de manera inesperada. Por último, la generosidad incondicional también nos enseña lecciones valiosas sobre el propósito y la felicidad. A menudo, nos enfocamos en buscar reconocimiento o recompensas por nuestras acciones, pero la verdadera satisfacción proviene del acto mismo de dar. La felicidad que sentimos al hacer el bien a los demás es un poderoso recordatorio de que nuestra vida tiene un significado más profundo. Además, esta forma de generosidad puede inspirar a otros a actuar de la misma manera, creando un efecto dominó positivo en nuestra comunidad. Al ver el impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de otros, comenzamos a entender que la generosidad no solo cambia la vida de quienes reciben, sino que también transforma nuestra propia perspectiva de vida. Al final, ser generoso sin esperar nada a cambio se convierte en un viaje hacia el autodescubrimiento, la conexión y el amor, donde cada acto de bondad tiene el potencial de cambiar el mundo, un pequeño gesto a la vez. 8. Ser empático y comprensivo con los demás. Ser empático significa ponernos en el lugar del otro, entender sus emociones y perspectivas, y responder con sensibilidad a sus necesidades. Esta práctica no solo fomenta un ambiente de apoyo y conexión, sino que también nos ayuda a cultivar una mayor inteligencia emocional. Al ejercitar la empatía, desarrollamos la capacidad de escuchar de manera activa y auténtica, lo cual es fundamental para construir relaciones sólidas y significativas. Practicar la empatía implica no solo escuchar las palabras de los demás, sino también observar el lenguaje corporal y las señales emocionales que pueden expresar sentimientos ocultos.
Cuando una persona comparte sus preocupaciones o alegrías, ofrecer un espacio seguro para que se sienta escuchada puede tener un impacto profundo en su bienestar. Recuerda que, en muchas ocasiones, lo que la gente necesita no es una solución inmediata, sino la validación de sus sentimientos y la comprensión de su situación. La comprensión, por su parte, complementa la empatía al permitirnos reflexionar sobre las circunstancias y experiencias que han dado forma a las emociones de los demás. Adoptar una postura comprensiva implica reconocer que cada persona tiene su propio trasfondo, experiencias y desafíos que influyen en su comportamiento y reacciones. Cuando nos esforzamos por entender las motivaciones y luchas de los demás, cultivamos un ambiente de respeto y tolerancia. Esta perspectiva nos ayuda a evitar juicios precipitados y a responder de manera más considerada y compasiva. Además, al fomentar un espacio de comprensión, incentivamos a los demás a abrirse y compartir más sobre sí mismos, lo que enriquece nuestras relaciones y fortalece la confianza. Al final, ser empático y comprensivo no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también nutre nuestro crecimiento personal, ya que nos permite desarrollar una mayor conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. La práctica de la empatía y la comprensión en nuestras vidas diarias puede crear un efecto dominó positivo, contribuyendo a un entorno más armonioso y solidario para todos. 9. Mostrar gratitud sin alardear. No se trata solo de agradecer a los demás por su generosidad, sino de hacerlo de una manera que resuene acciones sinceramente y que fomente conexiones genuinas. En lugar de alardear sobre lo que hemos recibido o hacer un gran espectáculo al expresar nuestro agradecimiento, es fundamental adoptar un enfoque más íntimo y reflexivo. Por ejemplo, cuando alguien hace algo amable por ti, una simple nota escrita a mano o un mensaje de texto puede ser más impactante que una mención pública en redes sociales. Este tipo de gratitud privada, que se centra en la persona que ha hecho la acción generosa, demuestra un profundo respeto y reconocimiento por su gesto, a la vez que refuerza la relación de una manera auténtica. Al mostrar gratitud sin alardear, también estamos creando un espacio para que otros se sientan cómodos al ser generosos en el futuro. Si nuestros agradecimientos son excesivos o se convierten en una especie de espectáculo, puede provocar que los demás se sientan incómodos o incluso que eviten ser generosos por miedo a no cumplir con nuestras expectativas. La gratitud genuina debe ser una celebración de la conexión humana, un recordatorio de que, aunque cada uno de nosotros tiene su propio camino, nuestras vidas están interconectadas y que el apoyo y la bondad se dan mejor de manera discreta y sincera. Practicar la gratitud de esta manera no solo fortalece nuestras relaciones personales, sino que también nos ayuda a cultivar una actitud de humildad y apreciación que puede transformar nuestra perspectiva de la vida y de las interacciones que tenemos con los demás. Además, mostrar gratitud de forma auténtica nos permite cultivar un sentido de bienestar interno. Cuando agradecemos sinceramente, estamos enfocando nuestra atención en lo positivo, en lo que hemos recibido y en las conexiones que hemos creado, lo que puede tener un efecto profundamente transformador en nuestra mentalidad. Al hacerlo de manera discreta, evitamos caer en la trampa del ego y el deseo de reconocimiento externo. En lugar de buscar la validación de los demás, nos estamos alineando con nuestros valores y mostrando una gratitud que proviene del corazón. Esta práctica diaria de agradecer de manera sincera, aunque sea en pequeños momentos, puede contribuir a un mayor sentido de satisfacción y felicidad en nuestras vidas. Las pequeñas cosas, como agradecer a un compañero por su ayuda en un proyecto o expresar gratitud a un familiar por su apoyo emocional, pueden reforzar la bondad en nuestras relaciones sin la necesidad de hacer un gran despliegue. Por último, el arte de mostrar gratitud sin alardear nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en los demás. Al reconocer el esfuerzo y la bondad de otros de manera íntima y personal, estamos fomentando un ambiente de respeto y reciprocidad. La gratitud se convierte así en un poderoso catalizador para el cambio positivo, ayudando a los demás a ser generosos y amables. Este ciclo de generosidad puede extenderse, creando una cultura de apoyo mutuo donde las personas se sienten valoradas y apreciadas sin la necesidad de reconocimiento público. En un mundo donde a menudo se prioriza el ruido y la ostentación, optar por una expresión más tranquila y reflexiva de gratitud no solo beneficia nuestras relaciones, sino que también contribuye a un entorno más solidario y compasivo.
A medida que practicamos esta forma de gratitud, nos convertimos en modelos a seguir para los demás, demostrando que la verdadera gratitud se basa en el respeto y la consideración, más que en la búsqueda de atención o aplausos. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Espero que hayas disfrutado de este viaje hacia la admiración silenciosa y que te lleves contigo valiosas lecciones sobre cómo impactar a los demás sin necesidad de palabras. Recuerda que la verdadera influencia se encuentra en la forma en que te presentas y en las pequeñas acciones que realizas a diario. Con estos consejos, podrás cultivar una presencia que inspire y atraiga el respeto de quienes te rodean. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JA y nos vemos en la próxima.